Bendiciones, amados hermanos y amigos que nos escuchan y que nos ven a través de las redes sociales. Sean bienvenidos a su programa Mundo Cristiano. Este programa es para toda la familia, para todo aquel que quiere ser edificado a través de la palabra del Señor. Así que en el día de hoy vamos a continuar con la serie que ya se inició con el tema Yo y mi casa bajo el señorío de Jehová. Eso estamos basándonos en Josué 24:15. Así que quédese ahí con nosotros porque este tema está súper interesantísimo, esta serie que hemos iniciado. Y hoy específicamente nos vamos a enfocar en este tema de me aferro a la oración en medio de la batalla. Todos hemos tenido batalla, así que quédese ahí para que podamos desglosar este tema. Y como siempre no estoy sola, estoy con mi amada Wendy, pero permítanme presentarme, señores, porque Wendy me acaba acabadita. Berenice Moreno estará con ustedes en esta entrega de este programa Mundo Cristiano. Wendy, bienvenida. La famosa. Hola, 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 la paz de Dios sea con todos ustedes, mis amadas hermanas, amigas, amigos y todo el que está en sintonía con nosotros desde Radio Ven y desde Mundo Cristiano IDP, la Iglesia de Dios de la Profecía, encantada de estar con ustedes. Yo soy Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero, junto a la famosa. A continuación con este súper importante tema de la vida de Josué, me encanta. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén, amén, amén. Bueno, pero antes de, ustedes saben que siempre le tenemos algunas informaciones importantes y quiero que estén atentitos ahí a estas informaciones. La Iglesia de Dios de la Profecía, como ya ustedes saben, es el órgano oficial de este programa. Entonces tenemos nuestros servicios dominicales, primero nuestra escuela bíblica a partir de las 9 de la mañana y nuestro culto evangelístico empieza a partir de las 11 de la mañana, así que el que quiera visitarnos, sabemos que esos son los días disponibles para los que trabajan. También tenemos también los martes, verdades bíblicas con nuestro pastor, Alvin Carrasco, a partir de las 7 de la noche. Los miércoles, día de consagración, no se lo puede perder. Si usted quiere tener un momentito a sola, venga y consagre con el Señor, que las puertas están abiertas. También tenemos los jueves, los días, los cultos de las diferentes sociedades o departamentos. Venga a gozarse con nosotros. Y los sábados los jóvenes tienen sus reuniones acostumbradas, así que a partir de las 6 de la tarde. No se pierda eso, pero hoy tenemos también una información súper importante y es que estamos en concierto. Este concierto el 17 de este mes de noviembre y usted no se lo puede perder porque estamos en jubileo. En jubileo, la Iglesia de Dios de la Profecía le invita a este concierto en el Coliseo Pedro Julio Nolasco. Este 17 es la cita, así que no se lo pierda. Bueno, pero estamos bien activas con las informaciones. Claro que sí. Gracias a Dios por esa oportunidad. ¿Qué tema? O sea, la semana pasada, Berenice, le invito a que usted continúe buscando los programas anteriores porque nosotras tendemos a unirlos uno con el otro. Y la semana pasada estuvimos hablando con relación al trasfondo de Josué, cómo fue que él llegó desde que él estaba en Egipto, en esclavitud, la forma en que él siguió a su líder Moisés, luego cómo él se unió junto con Caleb a los 12, cuando fueron a darle un check it out, un review, ¿cómo que se dice? Un escaneo. Una inspección. Discúlpeme, hermanos, una inspección a la tierra prometida y vieron que estaban en un buen camino y ellos fueron los únicos dos que vinieron con el reporte que Dios necesitaba, con que ellos le dieran al líder y al pueblo. Más sin embargo, le cayeron arriba a los demás porque entendían que ellos estaban siendo demasiado optimistas y era que ellos estaban en la visión. De ahí en adelante, Josué y Caleb fueron estandarte y fueron mano derecha para Moisés. Fueron piezas claves. Muy claves. Y déjame decirte que entre todas estas situaciones que se dieron, porque estamos hablando de un pueblo
que estaba a la conquista de su tierra y que pasó en el interín. Y todo esto aplicarlo a nuestra vida diaria y también a nuestra vida espiritual. Resulta que en todo este trayecto, Moisés le pasó la antorcha a Josué y a su vez tuvo que lidiar con muchos casos en muchas situaciones. Así es. Pasa que en la semana pasada estuvimos enfatizando con relación a algunas decisiones que él tuvo que tomar y también darnos cuenta que él como ser humano tuvo algunas fallas. ¿Y qué pasó? ¿Qué él hizo al respecto? Porque queremos relacionar cómo él resolvió esas situaciones, ese paso a paso, cómo lo resolvió para entonces nosotros poder aplicarlo a nuestras vidas y también resolverlo nosotros. ¿Qué sucede? Después que iba enfrentando a algunos pueblos y algunas batallas, ¿qué sucedía después de cada victoria? Nosotras en nuestra vida diaria enfrentamos situaciones y nosotras lo que queremos es enfatizar en qué hacer en cada una de esas situaciones. Después que nosotras tenemos un encuentro con el Señor y queremos servirle en espíritu y en verdad, el enemigo va a querer venir y arreciar en contra de nosotras. Y vamos a tomar decisiones incorrectas, vamos a flaquear y vamos a tener mucha gente en contra, muchos medios en contra y todo esto, pero nunca podemos ser como los 10 y ver a los gigantes que están en la tierra prometida, claro, y no permitir que el Señor, que es más fuerte que esto, sea el que pelee la batalla por nosotros, pero nos falta una parte que es la parte de la confianza. Así es, y eso es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Por eso el tema es: me aferro a la oración en medio de la batalla. Esa palabra me aferro es una palabra súper importante porque esto es lo que determina esa confianza de la cual Wendy está hablando ahora, esa decisión de confiar plenamente en la bondad de Dios, en que las manos del Señor todo va a salir bien. Y aunque nos salga bien, sabemos que Él no nos deja, porque a veces quizá no sale bien desde nuestra perspectiva. Sí, pero porque tomamos una decisión exactamente, correcta. Pero Dios siempre tiene el control. Me gusta mucho la palabra aferrarse, Berenice, para que tú continúes ahí en esa parte, porque yo en mi mente, que es muy, muy fotográfica, cuando yo veo esa palabra de aferrarse, es como cuando tú estás en una corriente y te está llevando esa corriente en contra de tu voluntad. Es algo de vida o muerte. De vida o muerte, y tú encuentras un salvavidas, encuentra algo a qué agarrarte para que esa corriente no te mate en el intento. Así es. Y ese algo, precisamente en este caso, es la oración. Ese salvavidas. No te deja hundirte en toda tu preocupación, en toda tu incertidumbre. Así es. Es a ese nivel es que nos estamos refiriendo de cómo uno debe de asirse de la oración, como que eso es lo que tú necesitas para salir de esa situación fuerte y las acechanzas del enemigo. Claro que sí, Wendy. Es muy importante eso. Yo creo que había testificado eso aquí en un momento determinado, de un proceso de enfermedad de mi mamá. Sí. Y bueno, en ese momento estaba en la clínica, yo con mi niño también interno, mi hermana con mi mamá haciendo unos estudios, los médicos dando negativo todos los diagnósticos. Es contra la corriente. Pero el Señor me dio esa palabra que dice que no importa la circunstancia. Esa cita bíblica que se encuentra en Filipenses 4:6, que dice: no importa la circunstancia, dice, venga a mí en oración y súplica, presentando nuestras peticiones en oración y súplica, y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestra mente y vuestros corazones. Esa palabra me impactó porque el Señor me la dio en un momento en donde yo me encontraba muy angustiada, me encontraba muy atormentada, y me dio la clave. Me dijo: mira, aférrate a esto. Esto es lo que tú tienes que hacer, porque la palabra de Dios nos da los consejos exactos y claves que nosotros necesitamos. De eso se trata. Así, entonces, en el libro de José nosotros vemos que la batalla es literal. Es literal, para conquistar la tierra. Ellos tuvieron que enfrentarse a muchas cosas, a gigantes, a sistemas,
a engañadores, amigos, a todo. Hasta el mismo pueblo tuvieron que enfrentarse porque como tú hablabas, algunos dieron un informe negativo, sí, pero otros dijeron no, Josué y Caleb dijeron no, espérate, que no es así. Nos lo Entonces, comeremos como hubieron pan. muchas cosas. Entonces, esta parte de Josué 1:9 que dice, esfuérzate y sé valiente, sí, no temas, sí, porque el Señor tu Dios está contigo. Entonces, vemos aquí que la lucha no era simplemente una lucha militar, era una lucha, era la obra de Dios que se iba a llevar a cabo, así porque es. Dios tenía un propósito y ya Dios había prometido que iba a llevar al pueblo a una tierra donde fluye leche y miel. Entonces, ¿cómo nosotros traemos esto a nuestra vida? Bueno, cuando hablamos de batalla, no solamente, yo sé que en ese tiempo, cuando Josué estaba por librar esa batalla en contra del pueblo, él, en su mente había mucha preocupación y había una batalla mental interna también. Claro. Entonces, esa lucha que él tenía precisamente, para mí, era más fuerte lo que pasaba en su mente que lo que estaba pasando en el plano físico. ¿Por qué? Porque es que él estaba entre qué hago, qué no hago, cómo lo hago, en qué estrategia voy a utilizar. Y entonces, pero a mí me encantaba Caleb. Caleb nunca se le tiró por el piso, ni lo derrotó. Él siempre, cuando él estaba como en baja un poquito, entonces él venía y le daba fuerza y lo animaba y le decía. Siempre necesitamos a un Caleb en nuestras vidas. Así es. Déjame decirte, una persona en que uno pueda rendir cuentas, una persona en que uno pueda llamar en un oportuno socorro, una persona que tú puedas decirle, necesito que oremos juntas, una persona que tú puedas decirle a confianza, vamos a enfrentar esa situación juntas. Entiendo que el pueblo de Dios no es un llanero solitario, sino que es un cuerpo donde hay diferentes miembros, cada uno con su función. Así es. Caleb estaba ahí para Josué. Josué era el líder y Josué a su vez también fue ayuda, fue asistencia para Moisés. Por eso fue que él lo dejó a cargo. Claro. ¿Y qué había en su mente? Una situación que nosotros necesitamos confiar en el Señor, dejarle a Él que Él sea el que nos consuele, que cuando nosotros estemos en una situación como la que tú acabas de testificar, la palabra de Dios sea la que te dé esa fortaleza, porque físicamente hay situaciones, Berenice, que realmente uno se pone a analizar ahora que está aquí y uno dice allá atrás, óyeme, pero ¿cómo fue que llegué hasta aquí? Pude? No pude, es que no fui yo. Sí. Porque es que no fui yo, es que el Señor es que nos da la fortaleza. Y la oración en Josué 6:20 nos dice, el hecho de que Jericó haya sido destruido, haya sido derribado, ocurre después de que el pueblo marcha y clama al Señor durante 7 días. La victoria depende de la obediencia y del clamor constante. Así es. Aunque no te parezca lógico, porque pudiese ser que el pueblo cuestionara y dijera, pero ¿y cómo va a ser que por simplemente nosotros rodear la ciudad durante 7 días, las murallas y clamar y eso, va a tener un efecto? ¿Cómo eso puede darnos la victoria? Y usted se preguntará, pero ¿cómo puede la oración darme la victoria en medio de una batalla, en medio de una guerra espiritual, en medio de una situación familiar, en medio de una enfermedad, en medio de un problema matrimonial? ¿Cómo puede la oración? A veces quizá tú lo puedes ver como, está muy simple, pero yo siempre estoy orando, pero yo oro y no veo resultados, porque el enemigo trae diferentes distracciones a nuestra mente y pone la duda, porque la duda es su principal arma para que nosotros nos desenfoquemos y perdamos el norte de lo que el Señor tiene para nosotros. Pero la palabra de Dios dice que si Dios, siendo un Padre bueno, o sea, no nos va a dar algo que nosotros no necesitemos. Si usted y yo, siendo padres terrenales, y Él nos pone el ejemplo, siendo malos, le damos dádivas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial, que es el Padre bueno? Entonces tenemos que confiar en que nuestras oraciones son escuchadas y en que nuestras oraciones son la principal arma para nosotros vencer en la batalla. Claro está, juntamente a la obediencia. ¿Por qué? Porque sin obediencia al Señor, a su palabra, pues no vamos a poder
claro está, tener la victoria. La oración como preparación y refugio. En Josué 7, versículo 6, nos dice que después del pecado de Acán, y le invito, como le dije, a que vayamos a las Escrituras, en la vida de Josué, es súper interesante, para que sepan cada una de las situaciones que estamos citando aquí. Josué se postra y ora y confiesa: ay Señor, ¿qué haremos? La oración es el punto de vuelta que permite que Dios revele la solución. Así es. Claro que sí, ese es el punto de respuesta. Si queremos respuesta, la misma palabra nos dice que debemos de ir delante del Señor en oración. Y vemos que en el trayecto, en el libro de Josué, en este panorama de Josué, nosotros vemos que en cada decisión, cada batalla, en cada proceso que él iba pasando, hay un clamor. Hay una búsqueda de una dirección. Mira, mi amor, eso era un orden que había que hacerlo. Exacto. Tenía que hacerlo obligatoriamente el pueblo desde que terminaba una situación que la libraban. Así es. Era de una vez una ofrenda. Teníamos que ir al altar, teníamos que ir a dar gracias, teníamos que ir y levantar la mano y cantar el himno de victoria. O sea, porque es que ellos entendieron desde el principio que ellos solo no iban a poder hacerlo, no iban a poder librar todo eso si no era con el Señor. Y Josué era muy celoso con eso. Así es. Muy celoso con eso. Cuando termina de una vez a brindarle sacrificio de alabanza al Señor. Así es. Entonces, señores, vemos que el Señor da respuesta a nuestras oraciones. Vemos que lo hizo con Josué. Y usted y yo no somos la excepción. Así que vamos a presentarnos delante de Dios. Y tú sabes que a veces cuando uno está en medio de esas angustias, de esas incertidumbres, de esa ansiedad, se te hace difícil, porque como ser humano es difícil orar en momentos de preocupación, porque en momentos de preocupación tú a veces te estás orando y tu mente se va al problema, se va a otra cosa, vaga por ahí. Sí. Claro, entonces tenemos que tener fuerza de voluntad y determinación y entender que es una batalla, que es una guerra espiritual, para no distraernos y para no permitir que la misma situación en la que nos encontramos nos distraigan de la oración, porque fácilmente terminamos vagando, y lo digo por experiencia, porque cada uno de nosotros hemos pasado por esos momentos. Claro que sí. Déjame decirte, Berenice, que algo muy importante que me gusta mucho que repiten uno de los líderes que siempre se me quedó en mí, y era que uno tiene que hacer reservas para los momentos de sequía. O sea, es lo mismo que pasa en las Escrituras con este rey que tenía este sueño y tuvieron que interpretarle que eran 7 años de sequía y 7 años de abundancia, que en los 7 años de abundancia tuvo que guardar para que los 7 años de sequía hubiese entonces provisión. Nosotros en momentos que estamos a flote, orar, ayunar, buscar, renovar nuestro entendimiento con la palabra de la Escritura, para cuando venga esos momentos de sequía, que esos ánimos estén por el piso, la palabra sea la que el Espíritu Santo que esté en tu corazón, sea que la utilice para poder reanudar lo que esa relación implica con Él. Claro que sí. Tenemos también la oración como preparación y refugio, como decía Wendy. Nosotros tenemos que orar no solamente cuando estamos en batalla, porque hay una preparación que es antes. El antes es importante. Cuando usted tiene una vida de oración antes, cuando llegan esos problemas, durante el problema, entonces usted va a saber cómo enfrentarlo. Exacto. Por eso es importante. Y nos refugiamos en la oración. Entonces, vemos ahí que el Señor... como Josué en el capítulo 10, versos 12 y 15, Josué ordena al sol y a la luna que se detengan. Él ora y Dios detiene el día para que Israel complete la victoria. La oración detiene el tiempo y cambia el curso de la batalla. Qué lindo, qué hermoso. La oración detiene el tiempo y cambia el curso de la batalla. Eso es algo muy grandioso, hermano. ¿Por qué? Porque vemos a Jesús, vemos cómo Jesús es uno de nuestros ejemplos de oración más inspiradores, porque en ese momento donde él sintió esta angustia, dice que amargamente oró y le dijo: Señor, si es posible. Sí. Él siempre se comunicaba con él. Siempre cuando tú menos creías, ya estaba él allá. Está conectado. Entonces, la única forma en la que él pudo
obedecer y cumplir su propósito aquí en la tierra fue porque se mantuvo conectado al Padre a través de la oración. Aferrarse, me aferro, la decisión de Claro confiar que en sí. Dios. En Josué 24:15, que es nuestro verso lema, dice: escoged hoy a quién serviréis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Aferrarse a la oración es decidir seguir a Dios pese a la incertidumbre del terreno. En Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca el libro de la ley para que te sea prosperado. Meditar en la palabra, orar, es el ancla que mantiene firme al líder. Sabe que cuando uno está orando y siente esa compañía del Espíritu Santo en uno tiene entonces ese poder y esa autoridad que te da la palabra mediante el Espíritu Santo para tú entonces tomar las decisiones que tienes que tomar. Así Él te respalda al respecto. Que eso fue lo que pasó con Josué. Claro. Cuando él estaba en comunión con el Señor y el Señor le decía exactamente lo que tiene que hacer. Él tomaba las decisiones que tenía que tomar, decía, bueno, fue Él que me mandó. Así es. Fue Él que me mandó, así que aunque parezca insólito, aunque parezca raro, lo ilógico. que estoy diciendo, ilógico, no tiene sentido, Él fue que dijo, y Él dijo que lo vamos a hacer y lo va a hacer. Así se va a hacer. En el último minuto, cuando todavía faltaban 30 segundos para que sucediera lo que tenía que suceder, no podía flaquear a Feder. No. ¿Por quién? Así es. Él dijo que iba a pasar y va a pasar y pasó. Claro, y el Señor estuvo con él desde el principio hasta el último momento. Así es, señores. Entonces, ¿Cómo aplicamos todo esto a nuestras vidas? ¿Cómo lo podemos aplicar? Señores, nosotros no sabemos, ¿verdad? Cada uno tiene su batalla. Algunos pueden pensar o algunos la batalla es un examen final para el cual tienen que pasar para una carrera, para otros puede ser la adquisición de un nuevo trabajo, una entrevista de trabajo, para otro una enfermedad, para otro un divorcio, para otro un matrimonio, un futuro comienzo, para otro tener hijos, diferentes cosas que quizá usted puede identificar como una batalla, como algo que le está atormentando o que le trae incertidumbre a su vida. Sí. Pero ese es el momento para usted poner eso delante del Señor. Por eso recuerde, como dice Filipenses 4:6, traer nuestras peticiones, o sea, no importando la circunstancia. Quizá usted dice, por orar por un examen. No, sí, por todo. Ore por un examen. Decíamos porque el programa pasado que eres de detalles. No importa la circunstancia, dice la palabra de Dios. Durante la dificultad, durante la victoria. Durante la victoria, durante el bienestar. Entonces, esos son los momentos en donde debemos recordar estas promesas que el Señor le hizo a Josué. Porque así mismo como le digo a Josué, esfuérzate y sé valiente, nos dice a nosotros en el día de hoy. Tenemos que esforzarnos y ser valiente para nosotros agradarle al Señor y permanecer bajo la obediencia y bajo la voluntad de Dios en este mundo que sabemos que está bastante caído, en esta sociedad que nosotros no nos cansamos de decir en este programa, que está bastante distorsionada, lo que es Dios, la familia, el plan de vida, la crianza de los hijos, tantas cosas que el enemigo ha querido empañar. Pero usted y yo tenemos que ser valientes y tenemos que esforzarnos porque no se trata simplemente de tu batalla personal ni de mi batalla, se trata de la obra redentora de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Josué 1:9 dice, el Señor está contigo donde quiera que vayas. Y Josué 4:20 nos habla de que tenemos que dar las gracias por lo que el Señor hizo después de la victoria. Levantar altar al Señor. Levanta, lo que decíamos ahorita, levanta un altar en tu corazón, en tu casa, donde quiera que te estés. La batalla no es solamente una lucha solitaria, es la manifestación visible de la fe. Así que sustenta en la oración constante cada victoria. La oración es la victoria invisible, pero que sustenta cada victoria cada una de las situaciones de nuestras vidas. No importa cuál sea, preséntaselo al Señor a oración. Ay, que yo no me puedo hincar, yo no puedo ahora mismo levantar la mano, que en el trabajo prohibieron que uno diga ni siquiera aleluya. No estamos hablando de que usted tiene que hacer un escándalo. Es que hágalo en su mente y corazón. Que en su corazón esté claro, esté tranquilo, esté en paz con lo que está pasando y usted está en comunicación directa con el Señor. Así es, el mundo espiritual es más real
a veces que el mundo físico. Así que lo que usted hace en secreto, el Señor, eso se va a ver reflejado en el plano físico. Y me aferro a la oración en medio de la batalla, se transforma en un llamado a vivir cada desafío como una oportunidad para experimentar el poder y la paz que solo el Señor nos puede dar. Así que gracias por estar con nosotros y ya el tiempo se nos ha agotado. Bye bye.